Que el Señor les bendiga, hermanos. Un saludo especial a todos. Espero que todos estén muy bien. Estamos agradecidos con el Señor porque tenemos la oportunidad de proclamar y enseñar su palabra libremente a través de estos medios. Sabemos que es su gracia y misericordia la que nos piden de esta oportunidad. Vamos a continuar con nuestro estudio positivo del Evangelio de Juan. Actualmente iniciamos una primera parte en la enseñanza de los versos 10 al 24 que lleva como título "Cómo conocer si la doctrina es de Dios". Y en esta ocasión vamos a continuar esa serie con su parte final. Esta enseñanza se abarca los versos 10 al 24, pero anteriormente hemos estado estudiando todo su contexto, de dónde ocurre cada uno de estos eventos y qué es lo que le precede a esta historia, ¿no? En los primeros versículos del capítulo 7 de Juan nos narra el encuentro de Jesús y sus hermanos en Galilea. Ellos le sugieren que ante la proximidad de la fiesta de los tabernáculos, Jesús ascienda a este lugar con ellos y que pueda hacer grandes milagros y prodigios frente a sus discípulos, de modo que las masas le puedan seguir. Jesús responde con una negativa a esto, decide no asistir con ellos. En un principio da la impresión de que Jesús simplemente no asistirá a la fiesta, pero este no sería el caso. La situación es que el verso sí nos explica con gran detalle el hecho de que los discípulos, más bien, perdón, los hermanos de Jesús no creían verdaderamente en él. Aunque no sabíamos la causa de su invitación o de su sugerencia a Jesús, sí sabíamos que ellos no tenían un corazón dispuesto y un corazón de devoción hacia Jesucristo. No lo reconocían como tal y probablemente sus palabras eran de hipocresía. Detrás había incredulidad en cada una de sus palabras. Ahora del verso 10 en adelante vemos como Jesús sí va a esa fiesta. Ahora, él no lo hace con sus hermanos ni con el resto de las multitudes que ascendían a la fiesta de los judíos. Lo hace en secreto, lo hace en cierto anonimato, como ocultándose del ojo público. Luego vemos cómo los judíos, ante la expectativa de verle en dicha fiesta, se preguntan dónde está aquel hombre, de una forma despectiva. Y entre esas preguntas y solicitudes encontramos también el murmullo de un sector de la multitud que consideraba que Jesús era un buen maestro, pero otro sector de la multitud consideraba que era un engañador, que era un falso maestro. Y por esta razón, muchos se abstenían de dar su opinión pública acerca de Jesús. Este grupo de personas que decía que Jesús era un buen maestro, claramente había experimentado las obras de Jesús vivencialmente, o habían escuchado sus sermones y habían afirmado la fiabilidad de estos sermones. Pero el otro sector muy probablemente no había hecho una evaluación directa de Jesús, sino que simple y llanamente aceptaba el juicio de los judíos de que él era un engañador y un falso maestro, sin haberlo probado, sin tener ninguna evidencia de esto, simplemente le seguían el juego a los judíos. Esta es nuestra primera enseñanza de cómo conocer si la doctrina es de Dios o no. La lección es evidente. Debemos tener independencia mental. Ahora, debemos entender esto en el contexto de que no debemos sujetarnos al pensamiento, al juicio o a los prejuicios de hombres como si estos fuesen la voz de Dios o como si estos fuesen la voz autoritativa de Dios. Debemos probar, debemos ser diligentes al probar cada palabra que sale de la boca de un hombre, de un maestro, de un hombre que enseña. Debemos tener esta disposición. A esto me refiero con una independencia mental. No
que no estemos sujetos a la palabra de Dios. Al contrario, esta independencia mental es de los hombres, en el sentido de que no debemos creer cualquier cosa que escuchamos solo porque la escuchamos de un hombre. Lo que sí debemos tener es una dependencia de la palabra de Dios como lo tenían los bereanos, que al escuchar la doctrina de Pablo fueron a las escrituras para corroborar si estas palabras eran correctas, y así lo confirmaron. No buscaron referencias de otros hombres, sino la referencia de Dios. Ahora luego, más adelante, una vez que se da el encontronazo entre los judíos y Jesús, mientras Jesús enseñaba en el templo, Jesús dice lo siguiente en el verso 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Aquí Jesús nos habla de una forma práctica y nos dice: aquel que quiera agradar a Dios, aquel que quiere glorificar a Dios, aquel que quiere obedecer al Señor en sus mandatos, aquel que quiere honrar su nombre, aquel que es un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo. Este hombre sabrá si mi doctrina es verdadera o no. Evidentemente Jesús se refería a un grupo en particular. Probablemente entre la multitud habían personas que, aunque murmuraban: este maestro es bueno, probablemente ellos eran hombres que el Señor había puesto esta disposición en ellos. Dios había puesto en la disposición de corazón de buscar a Jesús como su único medio de salvación, como el Mesías. Y esta disposición de la que habla Jesús es una disposición de aquel hombre que dice: me es necesario aprender, es necesario que yo me recueste del regazo de Cristo y aprenda de su enseñanza. En otras palabras, este verso nos enseña no la necesidad de inteligencia, no la necesidad de fuerza de voluntad solamente, o la acción misma, las obras que nos puedan ayudar a conocer si la doctrina de Dios. Esta implícitamente nos enseña de la primacía de la gracia de Dios necesaria para salvación, porque esta es la única que nos puede mover para querer y para hacer. Y si usted y yo somos creyentes, somos hijos del Rey, vamos a querer. Y también, no solo eso, sino vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Sino el simple acto de abrir la Biblia y estudiar con diligencia, o de colocar nuestras rodillas delante de Dios y pedir sabiduría para entender. Esto, aunque son ejemplos simples para algunos, es muy grande delante de Dios y es la voluntad de nuestro amado Señor. Y por último, la semana anterior vimos 3 puntos. Y él le enseña que no solamente hay que tener una mente independiente y una disposición piadosa para conocer si la doctrina es de Dios o no, sino que también hay que tomar en cuenta al mensajero. ¿Cuál es el carácter del que enseña? ¿Qué dice él? ¿Glorifica a Dios o glorifica al hombre? ¿Se exalta a sí mismo o habla de las virtudes de Dios? Si habla de la virtud de Dios, este es un mensajero enviado por el Padre. Es aquí entonces donde encontramos las lecciones que vamos a indagar o que vamos a profundizar el día de hoy, del versículo 19 en adelante. Ahora, antes de iniciar con estos versos y el estudio correspondiente, me gustaría tener un tiempo de oración para que el Señor bendiga este estudio. Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu palabra, por las bendiciones que tú nos has brindado a pesar de todas las circunstancias.
te damos gloria y te damos honra. Te pedimos, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos instruyas, que tú nos brindes de tu sabiduría a través de tu santa palabra en esta ocasión. Y que también me ayudes a mí a poder expresar apropiadamente y correctamente tu palabra, tal como tú la has revelado. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entramos en el versículo 19, no sin antes recordar lo que Jesús ya ha dicho. Jesús ha dicho que aquel que habla de su propia cuenta busca su propia gloria, pero aquel que habla como quien entrega el mensaje del rey, ese busca exaltar a su amo, busca exaltar a aquel que le ha enviado, pero no a sí mismo. No busca el aplauso del hombre, ni busca ningún elogio por ello. Busca exaltar a Dios. Jesús se declara a sí mismo como el verdadero y justo, porque Él hace esto. Él enseña el mensaje de Dios y no se está inventando nada de su corazón, sino que lo hace en total armonía con el Padre. Él enseña lo que el Padre le ha entregado para enseñar. Ahora esto es evidente que es una autoafirmación y una contradicción al término que usaban los judíos para denominar a Jesús. Él es el engañador. En cambio Jesús dice, aquel que enseña el mensaje de Dios es verdadero, es que Él es verdadero. Es una contradicción al juicio de los judíos. Pero eso no es lo único. En el versículo 19 vemos ya un tono diferente de Jesús contra los judíos. Un tono de ofensiva. Dice así el Señor Jesús: ¿no dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? Esta pregunta era un gran golpe al orgullo de los hombres, al orgullo de los judíos. En el capítulo 9, versículo 28 del Evangelio de Juan, vemos lo siguiente. Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. También vemos este tipo de autoproclamación de parte de los judíos en Mateo 23, capítulo versículo 2, cuando se le denomina así a los escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Los judíos se consideraban a sí mismos como discípulos directos de Moisés. Ellos habían recibido la ley de Moisés. Y Jesús hace énfasis en esto. Ustedes lo dicen abiertamente, ustedes han considerado que son grandes oidores y hacedores de la doctrina de Moisés, de la ley, pero realmente ustedes no la cumplen. Ustedes no cumplen la ley de Moisés. Ahora, continuando con el versículo, porque esta acusación tiene una explicación directa de Jesús. Versículo 19. Él considera, esta es la relación entre la desobediencia de los judíos y la ley de Dios, o la ley, entre comillas, de Moisés. ¿Por qué procuráis matarme? Jesús hace esta pregunta entendiendo lo que dice el versículo 1 del capítulo 7 y también el capítulo 5, donde los judíos procuraban matarle. Ahora entendamos esto. Jesús sabe esto porque conoce sus corazones, pero ellos no lo han dicho abiertamente, de modo que las multitudes desconocen que los judíos buscan una oportunidad para hacerle daño. Así que Jesús dice abiertamente y probablemente al público en general, ¿por qué buscan matarme? ¿Por qué intentan bajo todos los medios matarme? ¿Por qué me odian de tal manera que buscan mi muerte? Jesús ahí está uniendo
el mandato de la ley que dice no matarás. Y entendiendo lo que Jesús ya había enseñado acerca de el no matar, el odio de los judíos demostraba que todo lo que había en ellos era maldad. Era no glorificar a Dios, no obedecer y honrar la ley de Dios. No, no, no. Ellos simple y llanamente odiaban a Jesús y deseaban su muerte, la ansiaban. Por esto, si alguien se pregunta, ok, pero ¿en qué nosotros hemos fallado en la ley? Jesús dice, ustedes desean matarme. Buscan matarme bajo todos sus medios, sin ninguna prueba, sin ninguna falta realmente que yo haya cometido. Su juicio es injusto contra mí y por eso ustedes incumplen la ley. Esto solo es el principio de las respuestas que dará Jesús a los judíos por sus acusaciones y que considerablemente serán sumamente categóricas, sumamente bien estructuradas, argumentos sólidos de parte de Jesús. Ahora, en medio de esto, la multitud de judíos que está presenciando el mensaje de Jesús, primeramente, y luego, ahora esta discusión, tiene algo que decir ante la acusación que hace Jesús. Jesús dice, ustedes procuran matarme. Pero la multitud tiene una opinión sobre esto y dice, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Ahora, esta primera afirmación probablemente todos la hemos escuchado o hemos conocido aquel momento en que Jesús es acusado como aquel que trabaja o hace milagros por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, del diablo. Esta acusación fue muy popular entre los fariseos y escribas, pero en esta ocasión emerge de la multitud de personas. Muchos de ellos no habían tenido contacto con Jesús nunca, era la primera vez que lo tenían y consideraban que era algo totalmente descabellado de parte de Jesús decir tal cosa. Pero ¿por qué lo dicen? ¿Por qué consideran que es descabellado? Pues primeramente porque no tienen ni idea que los altos rangos de los judíos, como los escribas y fariseos y gobernantes, tenían un plan para acabar con la vida de Jesús. Ellos solo pensaban en esa oportunidad para hacerlo. Y claramente la multitud de judíos no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Como bien sabemos, esto es algo que ocurre comúnmente en las argumentaciones de los judíos. Volvió a ocurrir o llegaría a ocurrir en el capítulo 8 de Juan, cuando le dijeron en el versículo 48, los judíos a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y Jesús respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahora, ¿era realmente esta afirmación de parte de los judíos como la afirmación de la multitud, como la afirmación de los judíos posteriormente? Para el concepto de los judíos, cuando una persona decía algo que estaba fuera de sus cabales, llegaban a la conclusión de que esta persona había sido poseída por algún demonio. Así que lo que ellos quieren decir es que Jesús ha perdido el juicio. Jesús está diciendo cosas sin sentido. Ahora esto alimenta el argumento de los judíos. Al haber escuchado esto, la multitud llegó y dijo, este hombre está loco. Dice cosas sin sentido. Y evidentemente aquellos que procuraban matarle se aprovecharían de esto en un futuro, cuando harían que toda la multitud gritara al Señor, crucifíquenle. Evidentemente, esto no parecía ser una buena estrategia, pero para los judíos era perfecto, según su plan. Pero Jesús sabía perfectamente lo que hacía. Jesús sabía las repercusiones de cada una de sus palabras.
y cada una de sus palabras tenía intencionalidad. Ante este comentario de las multitudes que estaban siguiendo el juego ahora de los judíos, que se alegraban evidentemente por la negación o la desaprobación de parte de ellos a Jesús, Jesús mantiene su argumento contra ellos, mantiene su discusión contra los judíos y les hace recorderis del origen de esta enemistad. Y les dice, una obra hice y todos os maravilláis. Evidentemente maravilláis no tiene connotaciones positivas, sino negativas. Está haciendo alusión a una especie de enojo, una sorpresa, pero de desagrado de parte de los judíos contra él por haber sanado a aquel paralítico en Betesda, ¿verdad? Entonces, esto que ya pasó hace 2 capítulos atrás, aún está muy fresco en la memoria de los judíos, en la cual lo acusan constantemente, y es el caballo de batalla por el cual buscan matarle. Desde ese entonces lo hacen. Ahora Jesús da su argumento más sólido, expande su argumento del versículo 22 al versículo 23. Y esto lo vemos y leemos las escrituras que dicen, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Y hace la aclaración, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Esto hace, la aclaración busca dar a entender de que evidentemente la ley, la legislación mosaica llegó a través de Moisés, ¿verdad? Pero esta era una tradición que fue dada a Abraham desde Génesis 17 como señal del pacto que había hecho Dios con el padre Abraham. A su vez, fue corroborado por Moisés como una ley, ¿verdad? Así que esta es la alusión a la que hace Jesús. Ahora dice, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Recordemos que en la ley de Moisés, con respecto a la circuncisión, el niño debía ser circuncidado al 8.º día de haber nacido. Ahora, esto tenía que ser exacto. No podía ser al 9.º, ni al 7.º, ni al 6.º, sino al 8.º día. De modo que si el 8.º día caía el mismo día de reposo, pues el niño tenía que ser circuncidado en el día de reposo. Los judíos no tenían ningún problema con esta práctica. Los judíos circuncidaban a los niños en el día de reposo. Pero ¿por qué eso no está mal? ¿No es acaso esto trabajar? ¿No es acaso esto incumplir el guardar con el día de reposo santo a Dios? ¿Por qué esto sí se acepta, pero el sanar a un hombre no? ¿Cuál es la diferencia? Era evidente que lo que Jesús buscaba señalar era la hipocresía en el juicio de los fariseos. Jesús ha hecho una obra grandiosa, ha hecho una obra loable, plausible, de sanar a un hombre en el día de reposo. Y de la misma forma en que ustedes han valorado aquel mandamiento de la circuncisión, cumpliéndolo con cabalidad y aún así sin violar el día de reposo, pues de la misma forma, sanar a un paralítico no es un incumplimiento de la ley. Al contrario, es el cumplimiento de la ley. Hay un mandamiento que se le considera el más grande: amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es similar, porque proviene del primero, que es amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué mayor demostración del mandamiento más grande
que sanando a un hombre en el día de reposo. Ahora, evidentemente en el Decálogo vemos algunos mandamientos que son exclusivamente de la adoración a Dios. Y uno de estos es el día de reposo, el amar a Dios. Estoy seguro que el argumento de Jesús es este. Si tú amas a Dios, si tú amas a Dios, amarás a tu prójimo. Amar a tu prójimo no es una contradicción del amar a Dios, es una demostración de que amas a Dios. Es un resultado de eso. De modo que el argumento de Jesús es este. No es un incumplimiento del día de reposo. Un mandamiento que corresponde a la devoción a Dios es sanar a un hombre, ya que este es el resultado del mismo, amar a su prójimo. Esto es lo que dice nuestro Señor. Y señala la hipocresía del juicio de los judíos. Ustedes me condenan por algo, pero lo que ustedes hacen no lo condenan. Para ustedes está bien que hagan la circuncisión en el día de reposo, pero me condenan por sanar a un hombre en el día de reposo. Y aquí encontramos la lección para saber o conocer si la doctrina es de Dios. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta en las palabras de Jesús. Que Jesús comunica a las multitudes de judíos que aparentemente está haciendo un juicio apresurado. Y los mismos judíos que también están juzgándole. Ahora, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, dejad de juzgar solamente. Él les dice a la multitud, no juzguéis. No, Él no dice esto. Él dice, dejad de juzgar por la apariencia. No juzguéis por apariencia. En otras palabras, no seas prejuicioso. No juzgues apresuradamente. Esto es lo que dice Jesús. ¿Y qué relación tiene eso con nosotros hoy? ¿Cuántas veces hemos conocido personas, hemos visto maestros, predicadores, X, Y persona, y juzgamos a esa persona por lo que nos parece, por lo que nuestra vista alcanza a ver? Esto es un error garrafal, un error catastrófico para el creyente. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentidos humanos, solo por lo que vemos como una primera impresión. Ahora, creo aclarar aquí que el mandato de no juzgar según las apariencias es tanto negativo como positivo. En otras palabras, no te dejes llevar por las apariencias agradables de un individuo y dice, ah, tremendo maestro, tiene una gran presencia, usa un buen saco, buena corbata, presentable, perfecto. Ese debe ser un gran maestro. Tiene un buen timbre de voz, tiene una gran dicción, no se equivoca, no tartamudea, seguramente es tremendo maestro. Esto es juzgar por las apariencias. Y si hay algo que nosotros tenemos como costumbre hacer, es esto. Ahora, lo contrario es lo que ocurre con Jesús, que se le juzga según la apariencia y se le llama el engañador, está loco, tiene demonio, etcétera, etcétera. Pero ustedes ni siquiera me han escuchado bien, ni siquiera han presenciado el milagro. Pero ustedes, nadie los limita para decirme que soy un falso maestro. Esto es un error grave. Ahora, no es casualidad que durante años, y este es un tema importante que hay que tomar en cuenta, durante años se ha enseñado a las personas y a los creyentes a no juzgar. No juzgue, hermano, se le dice a la gente. Pero esto para mí no solo es legalismo porque pone una carga imposible de llevar a las personas, ya que todos juzgan, incluyendo el que dice que no juzgue.
Porque en el preciso momento en que usted a alguien le dice no juzgue, está juzgando. Entonces, ese es nuestro trabajo, juzgar. Pero la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Juzgad con justo juicio. Jesús está diciéndote, juzga, pero juzga bien. Juzga según el estándar de justicia, según el estándar que Dios ha establecido, y no según tu propia carne, no según tu propio concepto, prejuicio, normas, dogmas, ideología, no. Juzga según la norma de Dios. Por esto es que en el libro de Samuel, cuando se debía escoger a un rey y que Dios había ordenado buscar a aquel rey, la Biblia nos dice lo siguiente, capítulo 16, versículo 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová es el único que puede mirar el corazón del hombre. Y Él es el único que nos puede dar entendimiento de quién es un hombre aprobado y quién no lo es. Ahora, esto no es algo místico. Él lo ha revelado en su palabra. Él mismo ha dicho, el mismo Señor ha dicho, aquel que se glorifica a sí mismo, ese es un hombre vanaglorioso, es un hombre mentiroso. Pero aquel que glorifica a Dios y se goza en exaltar las virtudes de su amo, Dios, ese es verdadero. El mismo Señor nos está ilustrando y educando a cómo juzgar. Así que mi exhortación a usted, mi querido hermano, no es no juzguéis, porque esta es la excusa perfecta de exactamente a los falsos maestros. No es conveniente que yo, siendo un falso maestro, le diga a usted no me juzgue. Claro que es conveniente. Es exactamente lo que quiero. Que usted no piense independientemente. Que usted no tenga la disposición correcta, una disposición piadosa por las Escrituras. Que usted no tenga presente de que estoy hablando de mí y no de Dios. Y por lo tanto, que termine haciendo un mal juicio. O más bien, entre comillas, que no me juzgue. Esta es la estrategia de los falsos maestros. Hacer exactamente lo contrario de lo que Cristo ha enseñado en estas lecciones. En cambio, nuestro Señor amado nos enseña a juzgar correctamente. Nos enseña a pensar con las Escrituras. Nos enseña a actuar con las Escrituras. Y también nos enseña a evaluar al hombre mensajero, al maestro, a través de las Escrituras. Es sólo así y a través de esto, de su santa palabra, que podemos conocer si la doctrina es de Dios. Si usted quiere poner esto en práctica, por favor, yo soy su primer recurso para esto. Hágalo con los mensajes que hacemos. No lo crea solo porque yo lo digo. No lo crea solo porque tengo el título de pastor. Evalúe la enseñanza que le he dado yo a través de las Escrituras. Evalúese usted si tiene el querer y tiene el deseo de hacerlo o hacerlo, si tiene la disposición correcta. Evalúese y evalúe el sermón. Si a usted le da igual, si usted tiene indiferencia por el sermón, pues
muy difícilmente usted encontrará la respuesta a la pregunta de si esto es la doctrina de Dios o no. Espero en el Señor que cada una de estas dos lecciones acerca de este tema haya sido de su beneficio y haya sido también para dar iluminación y claridad a cómo evaluar un sermón, cómo evaluar un mensajero y cómo estar o cómo ser dependiente de la palabra de Dios y no de los hombres. Ahora, entendiendo que claramente hay hombres que Dios ha puesto como mensajeros para el beneficio de su iglesia, pero para anunciar la gloria de Dios y su palabra, y no dogmas humanos, y no eh, virtudes humanas, sino la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que el Señor traiga su paz a cada uno de sus corazones.